Bueno, muy buenos días, hermanos. Una alegría, como siempre digo, cada mañana poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio. Un saludo también a la iglesia de Costa Rica, a los hermanos del Zoom. Gracias porque el Señor, siempre que quiere decir algo a la iglesia, ¿no? va poniendo en nuestros corazones. Y eso podíamos compartir durante la semana y estos días con Julio, de que cómo el Señor ha puesto en los corazones a hablar sin conocer el tema una relación entre los temas que vamos predicando. Y el viernes compartíamos cosas que, digo yo, me están hablando un poco de la predica del domingo que ya tenía preparada. Y creo que cuando el Señor hace esas cosas es porque tengo el deseo de decirles que el Señor justamente está hablando a la iglesia, hablando a nuestros corazones, para que vayamos abundando aún más en el amor y amor. Porque es cierto que es una iglesia preciosa, como lo de los tesalonicenses, pero aún nos falta abundar más en el amor y el amor, entre unos y los otros, y para con Dios. Y esta mañana quería compartirles un pasaje en el libro de Efesios, y el título de esta predicación le he puesto un valor perdido, un valor que se ha perdido, y ese valor es la integridad. Y creo que de parte del pueblo de Dios, la integridad es algo que se puede realmente lograr solamente por la gracia de Dios. Y es solamente por la gracia de Dios que vos y yo podemos vivir en esa integridad. Como una decisión, por supuesto, propia. Respaldada y ayudada y capacitada por el Señor Jesús. ¿No? Por la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que les invito a compartir la palabra del Señor esta mañana y que vayamos a la lectura de Efesios capítulo 4. Versículo 17. Hasta el 24 vamos a leer esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y este mensaje lo he dividido en 3 puntos. El primer punto se llama: andar como los incrédulos es no conocer a Cristo. El segundo punto le he titulado: si es verdad, habrá despojo de lo viejo y habrá vestidura nueva. Y el tercer punto es: la centralidad de la vida cristiana es la integridad. ¿No? Estos son los 3 puntos del mensaje esta mañana. Y el primer versículo que vamos a ver esta mañana comprende el versículo 17 al 22 del primer punto. Y es: andar como los incrédulos es no conocer a Cristo. Dice la palabra del Señor allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Fíjate que acá vamos a ver en este pasaje hasta el 22 algunas características de cuáles son esas evidencias de no conocer a Cristo. ¿Cuáles son esas evidencias de no llevar una vida en Dios y para con Dios? Mira, la palabra, vamos a desglosarlo así exegéticamente el pasaje, y la palabra andar, ¿sí? Que el viernes estuvimos hablando de ese andar, o a veces pecar, sino practicar. Saben que hay palabras para este andar, y la palabra es peripateo. Y literalmente significa el caminar físicamente. Pero la palabra del Señor, cuando se refiere a esta palabra, a excepción de, lo voy a leer porque así no me lo olvido, Marcos 7:5 y Hechos 21:21, nunca en las epístolas Paulinas ni en las de Juan se refieren a no ser un andar espiritual, refiriéndose a la conducta. Solamente en Marcos y en Hechos, que le dije, habla de ese caminar físicamente.
Luego se refiere siempre al andar espiritual en la forma de qué es la conducta. Entonces, podríamos leer el texto diciendo, yo requiero del Señor que ya no tengan la conducta, que no vivan su vida, todas las decisiones, como si fueran gentiles. Y cuando decimos que se refieren a los gentiles, ¿a qué se refiere? Se refiere a las personas que no conocen a Cristo. Recuerdan que en la Escritura habla de los gentiles y judíos. Los judíos eran los que estaban con los pactos, con las promesas, y los gentiles eran los que estaban ajenos a todas estas cosas. Y en estos pasajes, por ejemplo, de 1 Corintios 7, 17, Colosenses 2, 6, ¿no? Habla de esos creyentes. Pero Efesios 4, 17, que estamos leyendo aquí, se está refiriendo a esas personas no regeneradas. Este pasaje lo podemos dividir claramente hasta el versículo 22 de personas no regeneradas, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a la vida de Dios, como también lo dice en otra parte de la Escritura. Y en el capítulo 4, ahí mismo, al principio del versículo 1, del capítulo 4, fíjate, dice, yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. Habla de esa forma de conducta. Y esto es muy importante porque si has leído la carta a los Efesios, y creo que las mujeres están estudiando Efesios y lo van a hablar, vamos, muy bien, muy profundo, se van a dar cuenta que los primeros capítulos del 1 al 3 es doctrina. Doctrina pura. Es llegar a unas profundidades de conocimiento de Dios. Pero los capítulos 4 al 6 nos van a hablar de cómo poner en práctica esa doctrina. Entonces, cuando leemos este versículo del 17 que estamos leyendo, Pablo está diciendo, de acuerdo también a lo que han aprendido, a lo que le estaba explicando anteriormente, hay una clara diferencia entre los no regenerados, los gentiles, los que no conocían a Dios, y los creyentes. Entonces, hay una primera evidencia, que hay un andar distinto entre una persona que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios. Hay otra evidencia, dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice que andan en la vanidad de la mente. Vanidad significa literalmente vacío. ¿Sí? Las personas no regeneradas están vacías. Literalmente vacías. No, ni hace falta que vayamos al griego. La vanidad, en cualquier lugar que vos la encuentres definición, es vacío. Algo que no tiene sustancia, no se puede palpar. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué otro pasaje dice que hay un Dios de este siglo, que es Satanás, que ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Que cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Otro contraste, otra evidencia en este pasaje, distinto a nosotros. Vosotros sois sal y sois luz. Un no regenerado no tiene esa luz. Está ciego, está vacío, está entenebrecido, no ve bien. A distinto al creyente que tiene la luz del Evangelio, que le ha resplandecido la luz del Evangelio. Queridos hermanos, acá vemos dos evidencias por lo menos de la diferencia de un no regenerado y a un regenerado por Dios. Hay una tercera evidencia que es terrible. Mira, dice, sigue avanzando el versículo, ajenos a la vida de Dios, gente que no conoce nada de lo que respecta a Dios y no le interesa. Algo que a mí me llamó la atención, lo cual creo que fue muy impactante para mí cuando yo buscaba la voluntad de Dios para venir a este lugar a servir al Señor y dejar mi país, fue que cuando vine a visitar me puse a predicar. A los 21 días que vine, aunque sea, me puse a predicar. Y cuando le predicaba a un joven de 14 años en una plaza, le comenté de Jesús y él me dijo, no me olvida más, me dijo, Jesús, algo escuché, algo. El de la cruz. Wow, dije yo. ¿Cómo? Puede ver, en un lugar que hay acceso al cristianismo, hay iglesias, haya personas que hayan todavía, ya teniendo 14 años de su vida, y ni siquiera en ese hogar se habló de Dios, se habló de Jesús, le comentaron quién era. No escuchó ni siquiera con los que se rodeaba. 14 años. Ajenos a la vida de Dios. Y dije yo, este es el lugar que tengo que venir. Ese fue uno de mis, que yo comprobé que el Señor me dijo, ven aquí.
Ajenos a la vida de Dios, pero algo más. Algo más. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La insensibilidad es una característica de una persona no regenerada. Y justamente la empatía y la sensibilidad tendrían que ser la característica de un verdadero creyente. ¿Cómo que no me importa a los demás? ¿Cómo que no me importa a mi hermano si digo que soy creyente? La insensibilidad es parte de alguien que no conoce a Dios, hermano. No de un creyente. Ajenos a la vida de Dios, se entregaron a la lascivia. Lascivia, queridos hermanos, es una palabra que en el griego es aselgeia y literalmente significa una conducta sin freno, licencia sin freno. Es exceso, es la ausencia de freno, es indecencia. Esta semana me tocó ver con horror, yo sigo al pastor Juan Manuel Vaz y veo un video que Juan Manuel Vaz agarrándose así la cabeza. Pasa en la entrevista de un joven a una chica. Y la entrevista era, ¿con cuántas personas te acostaste? No sé si alguno lo alcanzó a ver porque estaba en las redes. La chica dijo, 1197. ¿Cómo le dice el chico eso? Sí, y mi meta es llegar a los 2000 antes de los 30. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Te quedan 2 años para estar con 800? Y le hizo la resta. Sí. ¿Y cómo vas a hacer? Le dice, en 2 años que te quedan. ¿Y a qué hora comenzaste? A los 16. ¿Y cómo vas a llegar a los 2000 si tienes 28? Y me dice, ¿cómo? Mírame. Le contesto, mírame. La mujer tenía un cuerpazo. Mírame, lo logro fácil. Sensualidad, indecencia, ajenos a la vida de Dios, ausencia de freno, exceso. Creo que providencialmente el Señor me hizo ver ese video porque eso es a las personas que vos y yo tenemos que alcanzar. Eso no eres por la gracia de Dios quizás. Hermanos, hay una diferencia entre la persona que no conoce a Dios y la persona que conoce a Dios. Todas estas obras de la carne son llamadas en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, en Gálatas 5, 19, que lo comentamos el viernes, ¿no? Las obras de la carne no son las obras del Espíritu. No puede haber entre nosotros estas cosas. No podemos ni siquiera recrearnos en estas cosas. Pero a mí me llama la atención algo, y esto, hermano, va a sonar fuerte, pero cuando yo seguramente he contado esto, nuestro corazón diciendo, ¡ay Dios, qué locura, qué terrible! Te enteras que en España, por ejemplo, o en la mayoría de las partes del mundo, la mayoría de los embarazos de las niñas hoy actualmente entre los 9 y los 13 años. ¡Ay Dios, cómo puede ser! ¡Ay, Dios nos libre! Sí, claro, nos horroriza, ¿no? Vale. Pero ¿cómo vestimos a nuestras niñas, a nuestros hijos? Le ponemos ropas de adulto a las niñas. Y nos horrorizamos de lo que pasa. Tengo mucho más para decir con esto, pero lo quiero dejar allí. No nos horroricemos de las cosas que suceden afuera. Cuando quizás nosotros como padres le compramos a nuestros hijos la misma ropa. Le dejamos hacer las mismas cosas. Visitar los mismos lugares. Escuchar la misma música. Ver la misma televisión. Entonces hay una diferencia, queridos hermanos, entre alguien que no conoce a Dios y alguien que conoce a Dios. ¿Cómo llega esto a afectarnos en la iglesia? Como lo dice 1 Pedro 4, versículo 3. Vamos a ir un momento en el pasaje, nos vamos a mover un poquito. Con 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Y Judas 4.1, para que lo vayan buscando también en sus Biblias. Dice la palabra de Dios allí en 1 Pedro,
4, también voy a buscar Judas, así lo tengo ya a la mano. 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y Judas 4:1, Judas 4, me confundí con 1 Pedro, ahí que tenía el 1 al lado. Judas, versículo 4, perdónenme, aquí está. Dice la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Querido hermano, que no haya en nuestro corazón el hecho de decir, no seas tan legalista. ¿Quién eres tú para juzgarme? Que yo estoy firme, yo sé hasta dónde llego. Yo domino. Julio no sabe decirlo. Yo domino, dice Julio, hay varias prédicas. Tranquilo, yo domino, hermano. Encubiertamente. El diablo se presenta como ángel de luz. El diablo se presenta con ideologías, con teorías, con el relativismo, con el pragmatismo. Si te funciona, ya no pasa nada. Querido hermano, cuidémonos de que encubiertamente, quizás no eres tú, pero vendrán personas impías a la iglesia, haciéndose pasar por creyentes, que te van a inducir al libertinaje. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando. Son aquellos que Jesús, como bien decía hoy, justamente, Iván, que les dirá, apartó de mí, hacedor de maldad. Aunque estaban en la iglesia. Hay una clara diferencia, querido hermano, entre un no regenerado y un regenerado por Dios, un hijo de Dios. Y vamos a avanzar un poquito más. El versículo, vamos al segundo punto. El versículo 20. El segundo punto es, si es verdad, habrá despojo de lo viejo y habrá vestidura de la nueva. Si es verdad. Si es verdad que no eres del versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Querido hermano, ahí dice, más vosotros. No está hablando de lo que eran los versículos 17 al 19. Ahora está hablando de las personas que son creyentes. Ya no estamos hablando de no regenerados, estamos hablando de personas creyentes. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así. Y ese aprendido es una palabra muy bonita, ¿sabes? Que no se refiere a un aprendizaje de conocimiento. Ahí la palabra usada es otra que es aprender literalmente. La palabra que allí usada es machetes. ¿Y saben qué es machetes? Discípulo. Si es verdad, o sea, más vosotros, si habéis aprendido, si sos discípulo de Cristo, porque en verdad le has oído y has sido enseñado por Él. Querido hermano, ¿te das cuenta? Nosotros los creyentes o los cristianos de este mundo decimos, eres por ejemplo, por decirte, David es creyente, pero todavía no ha llegado a ser un discípulo. Hermano, las palabras de Dios nos mandan a ser discípulos, no creyentes. Todos deberíamos ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz, no solo de conocimiento, sino un aprendiz por la observación. En la antigüedad, un aprendiz, un discípulo, era alguien que tarde o temprano, al estar tanto tiempo con ese maestro, el observar no solamente su enseñanza, ni sus mandamientos, sino también su vida, se iba a parecer a él.
Quien me conoce a mí y conoce al que me enseñó, si lo vieran predicar a él, se dan cuenta que yo predico como él. Porque él me formó. Fue su discípulo durante 10 años. Entonces, querido hermano, aquí dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Lo que dice el versículo 17 al 19 no es la enseñanza de Cristo. Porque un discípulo de Cristo es alguien que conoce lo que Jesús enseñó, observó la vida de Jesucristo y se parece a él. Y ahora dice, si es verdad, fíjate que dice, si es verdad, le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¡Wow! Y a mí me llama la atención la frase que se escucha hoy en día en las iglesias. Es lo que yo creo, Esa es mi verdad. El evangelio es según lo que yo pienso. Está bien lo que vos dices, pero también es según, no es tu verdad, no es mi verdad. Es según la verdad ¿de dónde aprendimos la verdad? ¿De dónde aprendimos de saber que soy un verdadero discípulo? De Jesucristo. No de tu denominación, no de la iglesia reformada, no de la confesión de Westminster ni de la de Londres. Lo aprendimos de Cristo. Sabemos que estamos refiriéndonos a la palabra de Dios, pero ¿Cristo qué es? La palabra. Por eso dice, habéis aprendido de Cristo, a Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos aprender a Cristo por medio de la palabra de Dios. Entonces, si es verdad, hay un conocimiento no solamente de la observancia de la palabra de Dios, sino de una observancia de la conducta y vida del Señor Jesucristo, reflejada en nuestra vida. Si es verdad que hemos aprendido de Él, y no de una religión o de una denominación. ¿Saben qué dice Juan 7:38? ¿Recuerdan? ¿Alguien lo sabe de memoria? El día de la gran fiesta se puso en pie y dijo, si alguno tiene que de mí, de su interior correrá el río de agua. Como dice la Escritura, bien, gracias Julio. Como dice la Escritura, de él correrán ríos de agua viva. O sea que solamente aquel que cree como dice la Escritura, según la Escritura, según Cristo, es que va a correr en él ríos de agua viva. Refiriéndose al Espíritu Santo, obviamente. La llenura, ese fluir del Espíritu Santo, solamente ocurre en aquellos que aprendieron de Cristo, de la palabra de Cristo, no según tu verdad, no según tu evangelio. Y no estoy acá haciendo animándoles a compararse. Yo me comparo con el hermano, entonces digo, bueno, sí, vamos bien. Porque aquí, no, compárate con Cristo y siempre nos va a estar faltando, ¿no? Entonces, el 7:38 del Juan dice, como dice la Escritura. Mi pregunta es, hermano, ¿de tu interior corren ríos de agua viva? ¿Por qué has creído en la Escritura? O más bien pareces un estanque. ¿Sabe qué produce el estanque? Mal olor. Porque no corre el agua. Lo que ahí está ahí, se pudre. Quien toca y bebe, se contamina. No se está refiriendo a no regenerados, ¿no? Entonces, teóricamente, de acuerdo a este pasaje, esto no puede ocurrir en un verdadero creyente. No puedes oler a estanque. No podemos oler a estanque. La gente que tiene que tocar nuestra vida, mirar nuestra vida y ser refrigerado con la palabra de Dios porque corre en nosotros la palabra de Dios. El texto dice, si es verdad. Mi pregunta para ti y para mí esta mañana es, ¿esto es verdad en mí? ¿Estamos aprendiendo de Cristo? ¿Estamos aprendiendo a Cristo a través de su palabra? En Romanos 10:9, Efesios 1:13, Romanos 10, de 14 al 17, y este de Romanos 10,
14 al 17, lo quiero leer, por favor. Hablando de este tema. Romanos 10. Esta Biblia se me pasa. Uy, estoy lejos de ahí. Romanos 10, vayan buscándolo del 14 al 17. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Querido hermano, si es verdad que habéis oído de Cristo, si es verdad que habéis aprendido de Cristo, y si es verdad que dentro de tuyo corren ríos de agua viva porque has hecho estas primeras cosas, te tengo que dar una noticia que quizás no te has dado cuenta. Has pasado años quizás no dándote cuenta. Así como tú lo hiciste, no hay otra manera que otro lo haga si no le predicamos el evangelio. Tú quieres que parte de tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, vivan lo que tú vives, que brota de ti ríos de agua viva. Lo van a hacer si vas a predicarles. Porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no vamos? Así que, hermano, ¿hay esa característica de verdad en nosotros? Hay una frase que un predicador dijo, me recuerdo en este momento, nadie va al cielo solo. ¿Hay alguien que le predicó? ¿Alguien se ocupó de ti? ¿Tú te estás ocupando de alguien? ¿Estás orando por alguien? Yo no creo en esas tablas de multiplicación de discípulos, pero no significa que estén totalmente erradas. Pero saben que si vos, usted, te ocupas de una persona en este año, de formarla y discipularla, el año que viene sigues con la misma tarea y esa persona también predica y discipula a otra. Y el tercer año ya son 3 y 3 haciendo lo mismo. ¿Saben que en 10 años tendríamos aquí en la iglesia 1028 discípulos formadores de discípulos? Pero que no hacemos esa tarea. Te estoy animando que te ocupes de una persona este año. No importa si el año que viene no logras 2 y no logras esta multiplicación, pero comienza con uno. Fíjate que el mandato de la Gran Comisión es ir y hacer discípulos. No solamente predicar. Es hacer un discípulo. Algunos dicen, bueno, yo le predico, pero después ya que se encargue Julio del otro, que le enseñe la Biblia. Tú tienes que enseñar la Biblia. Así que, si es verdad, va a haber una gran diferencia entre una persona que no conoce a Dios y alguien que conoce a Dios. Literalmente yo te estoy diciendo esta mañana, hermano, que si está Cristo, hay una transformación. No puede estar Cristo y seguir lo mismo. Alguien también decía, si te atropella un camión de 40 toneladas, te pasa por encima, ¿a que no quedas igual? Bueno, con Cristo es lo mismo. Es más que un camión de 40 toneladas. No puedes quedar igual. Si dices que te atropelló, si dices que está en ti, si dices que es verdad, no puede ser igual. Amén. Vamos a avanzar un poquito más. El versículo 22. Permítanme que vuelva al pasaje. Ay, se me fue. Estoy en su mano, con razón.
Lo voy a guardar aquí, así no se me va. El versículo 22. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¡Wow! ¿Cómo? Los cristianos, noticia, eureka, como dijo Pablo en Romanos 7. Eureka, te voy a decir algo. El verdadero creyente tiene un pasado. ¿Qué dice? ¿Qué texto dice eso, hermanos? ¿Qué texto aparte de este tiene un pasado? Dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasado, y aquí son todas hechas nuevas. No puede haber un cristiano deleitándose en lo que debería odiar, porque eso es pasado, porque Cristo es una vida nueva, es una criatura nueva. En cuanto a la pasada manera de vivir, podríamos decir esa manera de vivir, esa conducta que andabas cuando eras ajeno a Dios, cuando no le conocías. No puede haber de esa manera de vivir, querido hermano, en alguien que conoce a Cristo. ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad de tener a un cerdo y a una oveja cerca? ¿Sí? ¿Alguno? A ver, levanta la mano, ¿quién ha estado con un cerdo y una oveja? Ahí. Todo en el campo. Bien, mirá, no, yo pensé que había más gente. Son de la ciudad. No son de gente del campo. Hay solo gente poquito que conocemos el campo. Mira, si tú pones a un cerdo y a una oveja, y pones un charco de agua, y hay lodo, hay un charco de agua, la oveja va a pasar por el charco. Va a pasar. Y la vas a tener de este lado, la ovejita así, y con todos los pies sucios, y la lana está toda blanquita, pero tiene todos los pies sucios. Pero cuando el cerdo pase, lo primero que va a hacer es revolcarse un ratito, y después va a salir, y va a estar súper feliz, chorreando barro. Por eso es la clara diferencia de un creyente a un no creyente. El creyente viene a la iglesia, después de la semana, se para delante de Dios, y dice, Señor, mira, los pies sucios. ¿Hay pecado en nuestra vida o no? Pero como dijo Jesús a Pedro, vosotros ya estáis limpios. Solo falta que lavarse los pies. Hay un pasado donde yo me revolcaba. Y después que me chorreaba el barro, encima me decía, mirá qué buen barro tengo. Cuando sos oveja, vas a confesión, a decir, Señor, límpiame los pies. Hay una clara diferencia. Hay una pasada manera de vivir. El pasaje sigue diciendo, despojaos del viejo hombre. Y esa palabra despojado, hay varias palabras para despojado, es el griego en la palabra del Señor. Una de ellas es irse despojando, ¿sí? Y esa es la palabra apeudomai. Digo yo, ¿tenemos que ir despojando? ¿Se referirá a que me tengo que ir sacando de a poco? No, la palabra que usa ahí es apoutemi, que significa sacárselo de uno. Hay cristianos que llegan a Cristo, dicen que están en Cristo, pero tienen así, el saco, ahí. Y siguen viviendo con el saco puesto. La palabra de Dios dice, despojaos, hermanos. ¿Sabe qué significa? Lo tiro a la basura. Por eso Pablo podía decir, todo lo que tengo, logrado, espectacular, digno de alabanza en este mundo, es basura comparado con lo que tengo ahora, que es que conozco a Cristo. ¿Esto es verdad en ti? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿El vientre? ¿Solamente pienso en lo terrenal? Porque hay un Dios así, el Dios de la sensualidad y el Dios del vientre. Es el Dios del mundano. La Biblia describe claramente quién es el mundano. Tú y yo no describimos quién es el mundano, No, yo tengo un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No, la Biblia no habla de eso. ¿Vos, Julio, vas a encontrar un versículo que diga eso?
¿Alguien encontró algún versículo parecido? El mundano, dice la Biblia, es aquel que piensa solo en lo terrenal. Y su Dios es el vientre, lo que me satisface. Despojaos. La característica de un verdadero creyente es alguien que se despoja de las cosas que a Dios no le agradan. No que las mantiene en la cornisa. Hasta ver hasta qué punto es pecado y no. Querido hermano, los cristianos que no se despojan, literalmente, ¿sabes qué dicen? Aunque a ti te parezca que eso no lo hacemos, iba a decir no lo hacen, no lo hacemos. Es decir, bueno, este texto, para Julio, este texto le clava a la Rebe, perfecto. Bueno, este sí puede entrar por mi lado, pero... Y como siempre digo, y una vez que lo hice, le ha encantado a veces en las iglesias que he predicado y lo he dicho. Parecemos Matrix, hermano, cuando predicamos la palabra. Cuando escuchamos la palabra. Parecemos Matrix. ¿Ustedes vieron la película de Matrix? Esquivaba las balas, ¿o no? Y el pastor lanza una y hacemos... Vale, hermano. Hermano, despojados. Y a veces Dios te quiere pegar con la bala de la palabra de Dios en el medio de tus ojos. No para que la esquives. Es para que la recibas. Para que te ilumine tu mente y tu corazón. Querido hermano, dice la palabra de Dios que no se trata de ganas. El creyente que no se ha despojado de la pasada manera de vivir sigue haciendo las cosas por ganas. Y mira la hipocresía. Bueno, el mundo te va a decir que eres un hipócrita, pero yo creo que es el engaño del diablo. Dice, mira, yo me levanto en la mañana y digo, wow, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Les ha pasado? Pecadores que eres, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? No tener ganas de venir a la iglesia. Entonces, ¿qué dice? No Dios, sino el diablo. Ariel, ¿cómo vas a ir sin ganas a la iglesia? No seas hipócrita. No vayas. Con esa actitud Dios no te bendice. Esa obra, como dice 1 Corintios capítulo 15, será quemada por el fuego y Dios hojarasca. ¿Les ha pasado? ¿O es cosa de ficción de las películas? No, con estas ganas yo no tengo. Hermano, el verdadero creyente que se ha despojado de la pasada manera de vivir no vive según las ganas, vive según la obediencia. Porque solo en la obediencia hay bendición. Porque aunque no tenías ganas, yendo a la iglesia, Dios produce el querer como el hacer. ¿Y cuántas veces me ha pasado venir a la iglesia sin ganas e irme llorando de cómo Dios me confrontó con la palabra? Que me lo hubiera perdido si le hubiera hecho caso a la hipocresía que el diablo me quería vender. Ven. Y te voy a decir algo bastante fuerte. Hay muchos creyentes que dicen que van a ir al cielo con total seguridad, pero no vienen a la iglesia. Querés ir al cielo y no querés venir a la iglesia. Pensalo. Seguimos adelante. Dice, despojados del viejo hombre. Ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que te comenté recién. No quiero volver a decir lo mismo. Una persona que se ha despojado del viejo hombre, no vive de acuerdo a lo que le da la gana, a sus deseos engañosos. Porque esos deseos de la pasada manera de vivir están viciados. Viciados. ¿Sabe qué es un viciado? Contaminado. Quien fuma, ¿qué hace? Se contamina. Está viciado, es un vicio. El que toma alcohol y se emborracha está contaminado, intoxicado. Querido hermano,
dejando esa manera de vivir que estaba conforme a los deseos engañosos. Lo que te proponía recién de decirte, no quiero ir a la iglesia. Es un deseo que está en nuestra naturaleza a veces. Pero es engañoso. No le demos lugar al diablo. Resistamos y él huirá. Hay una primera condición, que es someternos a Dios. O sea, ¿qué dice Dios? Me tengo que congregar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con paciencia, como también nos hablaba esta mañana Iván. Esa paciencia es resistir en la carrera. Entonces yo me someto a Dios, que sé que es la voluntad de Dios. Obedezco a Dios. Con paciencia resisto a la tentación. Y el diablo dice, ya con él no puedo. Porque va a la iglesia. Y después dice, vestidos del nuevo hombre. Si no me lo van a hacer la hora. Vestidos del nuevo hombre. Y este nuevo hombre es guapísimo. Así. Porque está Cristo. Porque somos revestidos de Cristo. Y todo lo que estaba feíto se transforma en algo nuevo y hermoso, porque es según Dios. Vestidos del nuevo hombre, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Querido hermano, no me quiero meter tanto en el estudio de griego, porque acá sí hay muchas palabras en el griego y muchas frases. Pero, ¿saben que la palabra allí, ese renovados, ¿sí? Es un participio infinito de papá, pero ¿saben qué está diciendo? Que modifica al verbo. O sea, que mi mente se va renovando en el espíritu cuando me he despojado. Y me pongo una vestidura nueva a través del Espíritu Santo. Si yo no me despojo, no me voy a ir renovando. ¿Recuerdan cuando dice sed llenos del Espíritu, que hablábamos el viernes? Esta es la misma. Está disponible, pero tú tienes que tomar el Espíritu. Y Julio lo dijo, no se trata de lo que yo tengo de Dios, sino de lo que Dios tiene de mí. El Espíritu Santo está en nuestro corazón, está completo, somos llenos, pero nosotros no tomamos nada en las áreas de nuestra vida que tenemos que tomarla. Si no nos despojamos, no podemos ser renovados, porque está todo cochino, está todo sucio. Dios ahí no entra. Dios quiere y está para limpiarnos, pero es nuestra responsabilidad limpiarnos. La palabra de Dios dice arrepentidos, pero el que se tiene que arrepentir su voz. Él dice ser llenos. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Nadie puede dar algo que no tiene. Querido hermano, esa vestidura que es dada por Dios, que es hermosa, que es preciosa, que nos capacita, se va renovando, se va cambiando, como dice la palabra de Dios, vamos viendo esa gloria de Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo, pero si no nos despojamos no podemos hacer eso. ¿Sabes qué pasa? Que muchos creyentes entienden que esa nueva naturaleza que ha sido dada por Dios no ha reemplazado a la otra, sino que es añadida. La Biblia dice que somos nueva criatura. Es nueva. No es la voluntad de Dios, Rebeca, una versión mejorada de ti. Dios te ha dicho nueva. Dios no quiere una versión mejorada de Cristian, de David, de Carlos, de Sergio. Dios ha hecho una nueva criatura. Y es según Dios. En la santidad y justicia de la verdad. Tú y yo éramos ciegos. Pero en esa naturaleza que nos ha sido otorgada, tú y yo hoy podemos ver a Dios. Podemos entenderle a Dios. Podemos vivir según Dios. Esa era una imposibilidad. De los versículos 17 al 19 eran imposibles. No pueden percibir las cosas de Dios, pero tú y yo sí. No tenemos excusa para no revestirnos del nuevo hombre, perdón. Los recursos para esta vestidura son la palabra de Dios y la oración. No hay otros mejor y no hay nada más que eso para ser suficiente.
Querido hermano, escuché una frase de Paul Washer que decía, Cristo es todo. Y él decía, no, Cristo es lo único que tengo. Y como es lo único que tengo, es suficiente. Mi pregunta esta mañana otra vez, ¿Cristo es suficiente? ¿O te hace falta las añadiduras para estar completo? Porque un verdadero creyente, ¿sabes qué? Entiende que lo único que tenemos es Cristo. Cuando uno entiende que, como dice segunda de Pedro 1:4, que somos hechos participantes de su naturaleza. Wow. ¿Tú entiendes que Cristo, que Dios, la Trinidad mora en ti? Y tú haces parte de una ramera, como dice en la Escritura, de cosas con el demonio, cosas de las tinieblas. Creo que no, ¿no? Para terminar el punto 3, ¿cómo luce una vida nueva? ¿Cómo luce una vida en integridad? Yo solamente voy a nombrar varias cosas. No voy a hablar mucho, les prometo. ¿Cómo luce una vida nueva? Entendido que es nueva y que no es una añadidura, sino uno que lo sustituye. Como dije, no es una versión mejorada de nosotros mismos. Es alguien que peca, pero no le atrae el pecado, ni se revuelca en él. Así luce una vida nueva, querido hermano. Alguien que peca. Y como dijo un predicador que conocimos aquí en España, los creyentes somos santos que a veces pecamos. ¿Cómo luce una vida nueva? Una vida nueva tiene una nueva relación con Dios que antes no teníamos. Éramos enemigos y ahora somos hijos. Pero también existe una nueva relación con el pecado. Nueva relación con Dios y nueva relación con el pecado. No puedes tú decir que tienes, no puedo yo decir que tengo una nueva relación con Dios cuando mi vida con el pecado es la misma. Porque no hay arrepentimiento entonces. ¿De qué te salvó el Señor? ¿De qué te tuviste que arrepentir para que Cristo te perdonara? Una frase de Sujel Michelin, escuchando sobre este pasaje, me encantó, que dijo, hay cosas tan terribles que se están viendo en la iglesia. ¿Saben cuál es? Gente arrepintiéndose de que se han arrepentido. Wow, dije yo, qué frase. Madre mía. ¿Para qué? ¿Para qué conocí a Cristo? Estaba mejor antes. Ahora me tengo que privar de todo lo que me gusta. Si te gusta, tú no tienes a Cristo. Arrepentirse de haberse arrepentido. Eso es fuerte, hermano. Filipenses 3:8, una vida que luce nueva. Como dijo Pablo, todas las cosas las estimo como pérdida por haber conocido a Cristo. Una vida que luce nueva, como dice Efesios 5:16, es que aprovecha bien el tiempo. Si yo te hago una pregunta y me la respondes con sinceridad, con reflexión, tú esta mañana me vas a compartir, y todos unánimemente, algo. ¿Qué es lo más importante que tú tienes aquí en la tierra? El valor más importante que vos y yo tenemos en esta tierra es el tiempo. Y yo te voy a hacer otra pregunta, otra reflexión. Ese tiempo es un regalo de Dios, pero viene con algo. Nunca nos dijo cuánto tiempo nos regaló. A nadie. Entonces, Efesios 5 dice, redimiendo bien el tiempo. ¿Qué era redimir? Comprar, ¿no? Pagar un precio para ser esclavo. Se redimía un esclavo, ¿no? Lo comprabas y era tu esclavo. Ese esclavo trabajaba para el dueño, recibía comida y quizás hasta un salario. Pero en los creyentes como vos y yo, que somos esclavos, que hemos sido redimidos, ¿sabes qué? No tenemos nada que ofrecerle a Dios para que nos retribuya. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe.
Arrepentirse cada día es una vida que luce nueva realmente. Y no estoy hablando de remordimiento, ¿eh? Estoy hablando de sentirse mal por el pecado. No estoy diciendo que simplemente me alejo, sino que me entristezco. Arrepentimiento literalmente es un cambio de dirección, hermano. Cambio de dirección. Y ese cambio de dirección tiene que ver con que existe un juicio y una redirección por el conocimiento de la verdad. Y la otra, que con esta ya me falta uno más, hermano. La otra es, una vida que luce nueva experimenta una verdadera libertad. Estar pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero no usemos esa libertad para ocasión de la carne o para... ¿Cómo? Libertinaje. Libertinaje. Quien peca es esclavo del pecado. Pero Cristo nos dio la capacidad de vivir, de poder resistir al pecado y vencerlo. Así que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia, no en las restricciones, hermanos. Justamente yo, voluntariamente, escojo no pecar, porque eso me libera. Porque el pecado esclaviza. Por eso nosotros somos hechos libres por medio de Cristo. Así que una vida que luce nueva, que se ha despojado y se ha vestido de la nueva naturaleza dada por Dios, es una vida realmente libre. ¿Tú y yo cómo vivimos? ¿Somos libres? Según la definición que acabo de decir, ¿eh? No según tu verdad, mi verdad, según la verdad, que es en Cristo. Y la vida que luce nueva es alguien que ha muerto al yo. Y eso lo hemos estudiado muchísimo en esta iglesia. Y yo para un concepto, es un concepto que se encuentra en todo el Nuevo Testamento, querido hermano, ese de morir al yo. Y esto significa que cuando nosotros morimos a nosotros mismos, es también la señal clara de un nuevo nacimiento. Porque ya no vive Cristo en mí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es lo que simbolizamos en el bautismo. Hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, y como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida. Si te has dado cuenta, solamente esta mañana he predicado el Evangelio. He predicado el Evangelio a los evangélicos. Y esto es terrible. Eso es serio. Pero gloria a Dios, que seguramente aquí habrá personas que han retomado las fuerzas para seguir confiando en el Señor y viviendo para la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios también. Algunos habremos dicho, esto es una nueva oportunidad que Dios me da para despojarme de la pasada manera de vivir. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Un día más en el cual nos has dado un tiempo más para poder conocerte. Un tiempo más para poder obedecerte. Un tiempo más, Señor, para definir realmente nuestra vida para contigo o para con este mundo. No se puede amarte a ti y amar a este mundo. Señor, tu palabra es clara. Tú ya nos has dado a conocer tu palabra. No tenemos excusa, Señor. Dios, yo te ruego por nuestras vidas, para que cada día, en cada decisión, ya no andemos como los que no te conocen, sino que tenemos una nueva vida. Al Espíritu Santo en nosotros. Nos guía a toda verdad, nos santifica, nos ha hecho libre. Señor, ¿qué más podemos pedir, Señor? Tu obra en la cruz es completa en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias y todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.